Existen voces que los regímenes más poderosos del mundo han intentado silenciar y que de todas maneras sobrevivieron. No porque los que intentaron apagarlas fueran incompetentes, sino porque hay ciertos sonidos que se instalan en el alma de un pueblo de una manera que ningún decreto, ninguna amenaza y ninguna bota militar puede erradicar completamente. Hay voces que se vuelven más grandes precisamente porque alguien intentó suprimirlas, que crecen en el exilio y en el silencio forzado hasta convertirse en algo más poderoso que cualquier arma que un régimen pueda esgrimir. Esta es la historia de Mercedes Sosa, la mujer que Argentina intentó borrar y que terminó siendo la voz más importante que ese país ha producido en toda su historia. La cantora que los generales quisieron silenciar y cuya música sobrevivió a todos y cada uno de ellos. Nació el 9 de julio de 1935 en San Miguel de Tucumán, en el noroeste de Argentina, en una fecha que los argentinos celebran como el Día de la Independencia, y que en el caso de Mercedes resultó proféticamente significativa. Era la mayor de los 3 hijos de Ernestina Abigail Martínez y de Lorenzo Sosa, trabajadores humildes de origen mestizo, que combinaban en su sangre la herencia indígena de los pueblos originarios del noroeste argentino con la herencia española que el proceso colonial había depositado en esas tierras durante siglos. Esa mezcla de sangres, esa identidad que pertenecía simultáneamente a múltiples mundos y a ningún mundo completamente, sería uno de los ejes centrales de la vida y del arte de Mercedes Sosa durante toda su existencia. Creció en una familia pobre con la pobreza específica del noroeste argentino, que era diferente de la pobreza de Buenos Aires, en el sentido de que estaba enraizada en una tierra, en una cultura, en una manera de entender el mundo que venía de mucho más atrás que la Argentina moderna. Tucumán era una provincia con una identidad profunda, con tradiciones musicales que venían de los Andes, con una manera de cantar que reflejaba esa combinación de melancolía indígena y pasión española que se llama folclore, y que en esa región del mundo no es simplemente un género musical, sino una manera de estar en el mundo. Desde muy pequeña, Mercedes cantaba, no con la formalidad de quien estudia música, sino con la naturalidad de quien hace algo que es simplemente parte de ser quien es. Cantaba en casa, cantaba con los vecinos, cantaba en los eventos que la comunidad organizaba para celebrar o para llorar, porque en las tradiciones musicales del noroeste argentino, las canciones servían para ambas cosas con igual eficacia. Su voz desde el principio tenía una cualidad que la gente a su alrededor reconocía como algo diferente. No simplemente una voz bonita, sino una voz que llevaba dentro algo más difícil de describir. Algo que hacía que cuando Mercedes cantaba la gente dejara de hacer lo que estaba haciendo y se quedara quieta. A los 15 años ganó un concurso de canto en una radio local de Tucumán utilizando un nombre artístico, Gladys Osorio, porque su familia no quería que sus vecinos supieran que estaba participando en ese tipo de evento público. Era una precaución que reflejaba las complejidades sociales de la época, donde una joven de familia humilde que se exhibía en la radio podía ser vista de maneras que su familia consideraba inconvenientes. Pero el nombre falso no podía ocultar la voz real, y la voz real ganó el concurso con una facilidad que hizo que los organizadores preguntaran ¿quién era esa Gladys Osorio de verdad? Su vida política comenzó a formarse en la misma época que su vida musical. Argentina en los años 50 era un país de polarizaciones extremas, marcado por el peronismo y el antiperonismo en proporciones que hacían imposible no tomar partido. Mercedes tomó partido. Se afilió al Partido Comunista siendo muy joven, no porque la ideología marxista en su dimensión teórica la apasionara, sino porque el partido era en ese momento en Argentina la organización que más consistentemente defendía los derechos de los trabajadores, de los pobres, de los que el sistema económico y social había dejado en los márgenes. Para alguien criada en la pobreza del noroeste argentino, esa identificación no era intelectual sino visceral, el reconocimiento de que había un sistema que mantenía a su gente donde estaba y que ese sistema necesitaba ser cambiado. Conoció a Manuel Óscar Matus en los años 50, un músico y militante político de quien se enamoró y con quien se casó joven. Matus era un guitarrista y compositor que compartía con Mercedes tanto la pasión musical como el compromiso político, y juntos formaron una pareja que funcionaba en ambas dimensiones simultáneamente. Tuvieron un hijo, Fabián, en 1957. El matrimonio fue intenso y finalmente difícil, como suelen serlo los matrimonios entre dos personas con temperamentos fuertes y vocaciones que consumen toda la energía disponible.
El momento que cambió la trayectoria de la carrera de Mercedes Sosa fue el Festival de Cosquín de 1965. Cosquín era en ese momento, y sigue siendo, el festival de folclore más importante de Argentina, el lugar donde las carreras se hacían o se destruían, donde el público de toda la nación prestaba atención a lo que sucedía en el escenario. Mercedes había ido al festival como espectadora o en un papel secundario, y la historia de cómo terminó subiendo al escenario principal tiene varias versiones según quien la cuente, pero el resultado es el mismo en todas. Mercedes Sosa cantó en Cosquín, y el folclore argentino nunca fue exactamente igual después de ese momento. Lo que hacía diferente a Mercedes Sosa de los cantores de folclore que habían existido antes era algo que era difícil de articular en términos técnicos, pero que cualquiera que la escuchara sentía inmediatamente. No era simplemente que su voz fuera extraordinaria, aunque lo era. Era que su manera de cantar no ponía ninguna distancia entre ella y la canción, que cuando interpretaba un tema, lo habitaba de una manera que hacía que el oyente sintiera que la canción estaba siendo creada en ese momento, que las palabras y la melodía estaban emergiendo de una experiencia vivida y no de un texto aprendido. Esa cualidad de presencia total, de entrega sin reservas, era la marca que la distinguía y que el público reconocía con una inmediatez que no requería explicación. También era diferente en su elección de repertorio y en su manera de entender el folclore. Fue una de las fundadoras del Nuevo Cancionero, un movimiento musical que en 1963 estableció un manifiesto que proponía una renovación del folclore argentino que fuera más allá de la nostalgia y la tradición para abordar las realidades contemporáneas del país y de su gente. El Nuevo Cancionero no rechazaba las raíces del folclore, sino que las usaba como fundamento para algo nuevo, para una música que hablara del presente tanto como del pasado, que pudiera ser simultáneamente profundamente argentina y universalmente relevante. En ese espíritu, Mercedes comenzó a incluir en su repertorio canciones que los cantores de folclore más convencionales no habrían considerado apropiadas para el género. Canciones de protesta, canciones de Violeta Parra desde Chile, canciones de la nueva trova cubana, canciones que hablaban de pobreza y de injusticia y de la dignidad de los que el sistema había decidido que no importaban. Lo hacía con la misma profundidad interpretativa con que cantaba las zambas y los vidalas tradicionales, con el mismo respeto y la misma entrega, y el resultado era una visión del folclore que era más grande y más honesta que la que había existido antes. La década de los 60 y los primeros años de los 70 fueron su período de mayor expansión artística y de mayor visibilidad internacional. Viajó por América Latina, por Europa, por todo el mundo donde había comunidades que querían escuchar lo que ella tenía que decir cantando. Grabó discos que se convirtieron en referencias inevitables de la música latinoamericana. Interpretó canciones de compositores de toda la región con una generosidad que convirtió su repertorio en una especie de mapa sonoro de la experiencia latinoamericana, desde los Andes hasta el Caribe, desde las pampas argentinas hasta los campos chilenos. Pero el mundo político en Argentina se estaba oscureciendo a una velocidad que hacía que la música de protesta fuera cada vez más peligrosa y más necesaria simultáneamente. Los años previos al golpe de Estado de 1976 fueron años de violencia política creciente, con grupos armados de izquierda y de derecha compitiendo en una espiral de atentados y represalias que estaba destruyendo el tejido social del país. Mercedes navegaba ese ambiente con la complejidad de alguien que tenía compromisos políticos claros, pero que también era una artista que entendía que su responsabilidad primera era con la música y con el público que la escuchaba. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas dieron el golpe de Estado que instaló la Junta Militar encabezada por Jorge Rafael Videla. Lo que siguió fue uno de los periodos más oscuros de la historia argentina, un periodo que la humanidad denomina apropiadamente como terrorismo de Estado, con la desaparición sistemática de 30.000 personas, con centros clandestinos de detención donde se torturaba y se mataba con una eficiencia burocrática que copiaba los métodos de los regímenes totalitarios más brutales del siglo XX. Mercedes Sosa estaba en la lista, no de manera anónima ni ambigua. Estaba en las listas que la dictadura compilaba de artistas, intelectuales y activistas culturales, cuya influencia consideraba peligrosa para el orden que intentaba imponer. Su música, que había cantado la dignidad de los pobres y la necesidad de justicia durante décadas,
Era exactamente el tipo de mensaje que el régimen necesitaba silenciar para que su proyecto de reorganización nacional pudiera avanzar sin oposición cultural. En esos primeros años de la dictadura, Mercedes siguió actuando en Argentina. Era un acto de valentía que pocos en su posición estaban dispuestos a mantener. Muchos artistas se habían exiliado voluntariamente o habían reducido su perfil público al mínimo compatible con la supervivencia. Mercedes continuó cantando. Continuó eligiendo repertorios que el régimen no podía aprobar. Continuó siendo la presencia que había sido, aunque con la conciencia muy clara de que ese espacio se estaba achicando a una velocidad alarmante. El momento que hizo inevitable el exilio llegó en agosto de 1978, durante un concierto en La Plata. Mientras Mercedes cantaba, la policía irrumpió en el teatro. Detuvieron a todos los presentes, al público, a los músicos que la acompañaban, a los técnicos del sonido, a todos los que estaban en ese teatro esa noche. Fue detenida junto con más de 200 personas, fichada, interrogada, tratada como criminal por el simple acto de haber cantado en público. La detención duró horas que debieron parecer eternidades para alguien que sabía perfectamente lo que el régimen hacía con las personas que desaparecían en sus instalaciones. Fue liberada. No porque el régimen hubiera decidido respetar sus derechos, sino porque su fama internacional hacía que su desaparición generara un costo diplomático que la Junta calculó que era más conveniente evitar. Era una de las figuras culturales argentinas más conocidas en el mundo, y hacer desaparecer a alguien así habría atraído exactamente el tipo de atención internacional que el régimen intentaba minimizar. Pero la liberación venía con un mensaje implícito que no requería ser dicho explícitamente. Argentina ya no era un lugar seguro para ella. El siguiente paso podía ser diferente. Podía ser el paso del que no había regreso. Mercedes Sosa entendió el mensaje y tomó la decisión que para alguien de su temperamento y de sus convicciones debió ser devastadora. El exilio. Salió de Argentina en 1979. Fue primero a París, luego a Madrid, luego a otros países europeos donde encontró comunidades de exiliados argentinos que la recibieron con el mismo amor y la misma necesidad de escucharla que el público que había dejado atrás. En el exilio, Mercedes Sosa no dejó de cantar. No podría haberlo hecho aunque hubiera querido, porque cantar era para ella tan fundamental como respirar, tan inevitable como el latido del corazón. Pero cantar en el exilio tenía una dimensión diferente a cantar en su tierra. Cada concierto en París, en Madrid, en México, en Venezuela, era simultáneamente un acto artístico y un acto político, una afirmación de que Argentina existía más allá de los generales que la gobernaban, que la cultura argentina no había sido destruida por el régimen, aunque el régimen había intentado destruirla, que los 30.000 desaparecidos tenían voces y que esas voces no iban a ser silenciadas, simplemente porque los que las habían acallado tuvieran armas y poder. Mercedes cantaba por los que no podían cantar, cantaba por los que habían desaparecido, cantaba como acto de memoria y de resistencia en el único idioma que conocía para hacer ambas cosas. Los años del exilio también la acercaron a músicos y artistas de toda América Latina y del mundo con quienes estableció colaboraciones que enriquecieron su arte de maneras que no habrían sido posibles si hubiera permanecido en Argentina. Cantó con Silvio Rodríguez y Pablo Milanés de Cuba, con Joan Manuel Serrat de España, con Milton Nascimento de Brasil, con figuras de la música popular internacional que reconocían en ella a alguien cuyo arte trascendía las categorías de género y de nacionalidad. Fue en el exilio, paradójicamente, donde Mercedes Sosa se convirtió en una figura verdaderamente continental, donde la cantora tucumana se transformó en la voz de América Latina. El regreso a Argentina fue uno de los eventos más extraordinarios de la historia cultural de ese país. Fue en 1982, cuando la dictadura estaba ya en su fase terminal después del desastre de la Guerra de las Malvinas, que Mercedes Sosa regresó para dar una serie de conciertos en Buenos Aires. El Teatro Ópera se llenó durante semanas consecutivas de una manera que no tenía precedentes, con colas que comenzaban horas antes de que abrieran las puertas, con un público que lloraba desde que Mercedes salía al escenario antes de que cantara la primera nota, con una intensidad emocional colectiva que era simultáneamente la alegría del reencuentro y el duelo de todos los años perdidos, y de todos los que habían sido perdidos permanentemente.
Esos conciertos de regreso fueron grabados y publicados como Mercedes Sosa en Argentina, un disco en vivo que capturó algo que los estudios de grabación no pueden manufacturar: la energía de un pueblo que reconoce en una voz su propia identidad sobreviviente. Era el sonido de un país que no había sido destruido, aunque habían intentado destruirlo, que seguía existiendo en la música, aunque habían intentado silenciar la música. El disco se convirtió en uno de los más importantes de la historia de la música latinoamericana, no solo como documento musical, sino como documento histórico de un momento de recuperación colectiva. La Argentina de los años 80 y 90 fue un período de reconstrucción democrática en el que Mercedes Sosa jugó un papel que iba mucho más allá del entretenimiento. Era una figura de reconciliación y de memoria, alguien cuya presencia en cualquier contexto público señalaba que lo que había sucedido durante la dictadura no iba a ser olvidado ni perdonado, simplemente porque los generales hubieran entregado el poder. Cantó en los actos de los organismos de derechos humanos, en las marchas de las Madres de Plaza de Mayo, en los eventos que el país organizaba para recordar a los desaparecidos. Era la voz que mantenía viva la memoria, cuando las fuerzas del olvido conveniente intentaban convencer al país de que era mejor mirar hacia adelante. También siguió expandiendo su arte de maneras que sorprendían a quienes la encasillaban en el folclore. Grabó con músicos de rock argentino cuando ese género estaba en su momento de mayor energía y creatividad. Cantó con Fito Páez, con Charly García, con León Gieco, en colaboraciones que demostraban que su voz podía habitar cualquier género musical que se le ofreciera con la misma profundidad y la misma autenticidad. Los jóvenes que crecían con el rock argentino escuchaban a Mercedes Sosa y reconocían algo que el rock también buscaba: esa verdad sin adornos, esa presencia total, esa ausencia de distancia entre el cantante y lo que canta. La canción que más se asocia con Mercedes Sosa, la que se convirtió en algo casi más grande que una canción, es Como la cigarra, escrita por María Elena Walsh, con versos que hablan de sobrevivir al silencio, de cantar de nuevo después de haber sido obligada a callar. La canción resonaba en la Argentina de la postdictadura, con una especificidad que la hacía casi demasiado perfecta, casi demasiado literal en su descripción de lo que había sido la experiencia de Mercedes y de tantos otros. Cuando la cantaba, no había nadie en la sala que no sintiera que esa letra estaba describiendo algo real y no simplemente una metáfora poética. También grabó Gracias a la vida, la canción de Violeta Parra, en una versión que muchos consideran definitiva, no porque superara a la original, sino porque la completaba de una manera que solo era posible cuando alguien que ha vivido tanto como Mercedes Sosa la interpreta. Violeta Parra, que también fue silenciada en su tiempo, que también pagó el precio de la creatividad radical en un mundo que no siempre está preparado para recibirla, encontraba en la voz de Mercedes una hermana que entendía de manera visceral lo que esas palabras de gratitud costaban cuando la vida que se agradece ha incluido tanto dolor. Los últimos años de su vida fueron también años de reconocimientos que llegaban desde todos los rincones del mundo musical. Ganó premios Grammy Latinos. Recibió doctorados honorarios de universidades argentinas. Fue declarada ciudadana ilustre de múltiples ciudades. El gobierno argentino la honró con distinciones que intentaban compensar con ceremonias tardías lo que el Estado argentino le había hecho en los años de plomo. No hay compensación suficiente para el exilio, para los años perdidos, para los amigos y colegas que no regresaron porque los desaparecieron. Pero los reconocimientos tenían su propio valor como corrección histórica, como afirmación pública de que lo que el régimen había hecho estaba mal y que lo que ella había representado estaba bien. Su salud comenzó a deteriorarse en los últimos años con una seriedad que ella misma reconocía con la honestidad directa que era la marca de su carácter. Tenía problemas pulmonares severos, consecuencia de décadas de tabaquismo que era casi universal entre los artistas de su generación. Tenía otras condiciones médicas que requirieron hospitalizaciones frecuentes en los últimos meses de su vida, pero siguió cantando mientras pudo. Siguió subiendo a los escenarios con el mismo compromiso total que había definido su arte desde los primeros conciertos en Tucumán décadas antes. El 4 de octubre de 2009, Mercedes Sosa murió en Buenos Aires. Tenía 74 años. La reacción en Argentina fue de un duelo colectivo que paralizó el país de una manera que solo sucede cuando muere alguien que la gente siente que era parte de su propia identidad. El gobierno decretó 3 días de duelo nacional. Su cuerpo fue velado en el Congreso Nacional, un honor reservado para las figuras más significativas de la historia argentina.
Miles de personas hicieron cola durante horas para pasar ante su féretro, no como curiosos, sino como personas que necesitaban ese acto de despedida para procesar una pérdida que era personal de una manera que trasciende la lógica de la fama. En toda América Latina, en España, en Francia, en todos los lugares donde su música había llegado y había encontrado personas para quienes se convirtió en parte de su vida, las reacciones reflejaban la misma sensación de pérdida irreparable. No era la muerte de una artista famosa, era la muerte de una voz que había representado algo esencial, que había dicho cosas que nadie más decía de la misma manera, que había cantado verdades que de otro modo habrían quedado sin cantar. Jorge Rafael Videla, el general que encabezó la dictadura que la exilió y que intentó silenciarla, murió en prisión en mayo de 2013, cumpliendo condenas por crímenes de lesa humanidad que los tribunales argentinos le impusieron después de que la democracia recuperada hizo posible juzgar a los responsables del terrorismo de Estado. Murió en la cárcel, condenado por la historia y por la justicia, reconocido por lo que realmente había sido. Mercedes Sosa había muerto 4 años antes, rodeada de amor, con el reconocimiento de todo un continente, con su voz grabada en miles de discos que siguieron sonando en las casas y en los conciertos y en las marchas y en los actos de memoria colectiva que Argentina y América Latina continuaron realizando. Su voz sobrevivió a Videla, sobrevivió a todos los generales de la Junta, sobrevivió al régimen que la había tratado como una amenaza suficientemente peligrosa como para expulsarla de su tierra. La dictadura la silenció temporalmente. La historia le dio la última palabra. Y esa última palabra, cantada con la profundidad y la honestidad que fueron la marca de toda su vida, sigue sonando.